Bienvenidos a este nuevo seminario de Grafo. En esta ocasión nos va a acompañar Margarita del Olmo y también Patricia Mata. Y bueno, ellas nos van a hablar sobre expectativas, miedos y contradicciones en el contexto de un programa de prevención del abandono escolar. Margarita del Olmo es antropóloga y trabaja como investigadora en el Departamento de Antropología del Instituto de Lengua, Literatura y Antropología del CSIC. CSIC. Es miembro del Grupo Inter de Investigación en Educación de la UNED y como tal ha participado en diversos proyectos relacionados con la educación. Ha trabajado en varios países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Argentina, Sudáfrica y Austria, y en torno a los siguientes temas: abandono escolar, racismo y educación, educación intercultural, multiculturalismo, migración e integración, conversos españoles al Islam, identidad cultural y también argentinos exiliados en España. Hay reservas indias en Canadá también. Por otra parte, Patricia Mata es licenciada en Filosofía y doctora en Educación, profesora titular en el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la UNED. Es investigadora también del Grupo Inter. Han realizado estancias de investigación en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra y en el Metropolitan Center of Research on Equality and the Transformation of the School de la Universidad de Nueva York. Su trayectoria profesional previa destaca su trabajo como asesora externa del Centro de Investigación y Documentación Educativa del Ministerio de Educación, donde trabajó en el diseño, puesta en marcha y desarrollo del Centro de Recursos para la Atención a la Diversidad Cultural en Educación. Actualmente es coordinadora del grado en Pedagogía y del Máster Euro-Latinoamericano en Educación Intercultural. Y sus líneas de investigación actuales son sobre el aprendizaje y la ciudadanía crítica y transformadora, metodologías participativas en investigación e innovación y procesos de abandono escolar. Así que, bueno, Patricia, Margarita, les doy la palabra. Tienen aproximadamente 40 minutos, puede ser un poco más, un poco menos. No sé si quieren que yo les vaya diciendo el tiempo, ustedes se toman... Nosotras nos organizamos. Muchas gracias, Carla. Vale, bueno, buena tarde y muchas gracias a todas las personas que estáis en un viernes por la tarde. Yo no sé si habéis conocido a Patricia, porque como yo he tenido que entrar más tarde porque tenía problemas técnicos, no sé si quieres presentarte, Patricia, primero, o decir hola o lo que sea, y luego ya pues empezamos con el seminario, lo que te apetezca. Hola, buenas tardes. Bueno, he podido saludar a Pepi y a Carla porque hemos llegado prontito. Pues nada, saludos a todas las demás personas que os habéis unido y nada más. Luego dentro de un poquito vuelvo a conectar el micro. Muy bien. Pues bueno, los resultados que vamos a presentaros aquí en este seminario son fruto de un trabajo de campo etnográfico que hemos realizado Patricia y yo durante los cursos escolares 2016-17 y 2017-18, en unos programas de prevención de abandono escolar en 2 distritos del sur de la ciudad de Madrid, que están clasificados por el Ayuntamiento de Madrid como entre los 5 más vulnerables. No facilitamos el nombre de los distritos ni siquiera para proteger el anonimato. Estos programas los pone en marcha una red de instituciones muy variadas y los coordina una sola entidad. Están financiados en parte por el programa de lucha contra la pobreza infantil o Caixa Proinfancia de la Caixa y en parte también por los servicios sociales del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid. Se dirigen a una población clasificada como vulnerable, entre comillas, digamos, en función de unos criterios que tienen que ver fundamentalmente, pero no exclusivamente, con las rentas familiares, tanto en el caso del programa de la Caixa como en relación con los procesos de intervención en las familias que llevan a cabo los servicios sociales del Ayuntamiento y de la Comunidad. Bueno, ahora os voy a contar cómo empezamos a trabajar en estos programas.
Pues a partir de un seminario que impartimos Patricia y yo en la Facultad de Educación de la UNED sobre la investigación que estábamos haciendo en ese momento sobre abandono escolar a partir de trayectorias de personas, al que asistió una de las personas responsables de estos programas de prevención de abandono, comenzamos con ellos una relación con ellos y por supuesto con la institución y sobre todo con la institución coordinadora de la red de las entidades. Estas personas nos formularon una pregunta. La pregunta es, ¿cómo es posible que un programa de prevención de abandono que dedica tantos recursos a este propósito de prevenir el abandono no consiga mejores resultados? Por tantos recursos se referían a la financiación estable a lo largo de este año, ya son 15 años, recibida desde el programa de la Caixa, que está dedicado a combatir la pobreza infantil en varias comunidades del Estado español. Eso por un lado, es decir, a una financiación estable, ¿no? Que muchas veces estas asociaciones, por lo menos en la Comunidad de Madrid, de lo que se quejan es que los programas van cambiando y las financiaciones también. Y por otro lado, también se referían por tantos recursos a las trabajadoras y trabajadores sociales, a las educadores y educadoras sociales dedicados al diseño, puesta en marcha y evolución de los programas de prevención. Y evaluación. Unas personas absolutamente dedicadas y entusiastas. La pregunta suponía una invitación para que realizáramos una investigación cualitativa que les permitiera entender lo que estaba funcionando bien, lo que no funcionaba y sobre todo lo que se podía mejorar. En ese momento, nosotras estábamos investigando las trayectorias de personas que habían abandonado la escuela, algunas de las cuales habían vuelto a retomar su escolarización a través de los centros de educación de adultos de la Comunidad de Madrid. Por este motivo, tanto Patricia como yo aceptamos con mucho interés la posibilidad de trabajar en los programas de prevención de abandono. Nuestra respuesta consistió en diseñar una investigación etnográfica de larga duración de manera independiente y sin ningún tipo de financiación por parte del programa Caixa o de las entidades de la red para garantizar la independencia de la investigación. El trabajo de campo tuvo lugar a lo largo de los cursos 2016-17 y 17-18, como he dicho. Durante el primer curso nos centramos en los programas dirigidos a niños y niñas de educación primaria y durante el segundo a adolescentes de los 4 cursos de la educación secundaria obligatoria. Estuvo basado en las herramientas de observación participante, las entrevistas abiertas y el análisis de los materiales de campo. La observación participante la llevamos a cabo acudiendo a los programas un día por semana y compartiendo el trabajo de niños, niñas y adolescentes, lo que quedó registrado en el diario de campo. Las entrevistas abiertas que realizamos a responsables del programa, a educadoras y a educadores que trabajaban en ellos, a niños, niñas y adolescentes que se prestaron voluntariamente a realizar las entrevistas por propia iniciativa, algunas veces, pero también otras por insistencia de la entidad, que fueron la mayoría de los casos, y también a madres de familia, porque no entrevistamos a ningún padre, cuyos contactos nos proporcionaron las propias entidades, pero también en algún caso a través de sus hijas o hijos. Todas las familias fueron informadas del estudio a través de un escrito y las personas que participaron o sus responsables dieron su consentimiento informado. Llevamos a cabo un total de 24 entrevistas abiertas y en profundidad grabadas en audio que tuvieron una duración entre 45 y 80 minutos. De ellas, 12 fueron realizadas al personal de los programas, trabajadores, trabajadoras sociales, educadores y educadoras, voluntarios y voluntarias y personal en prácticas. 7 fueron realizadas a niñas, niños y adolescentes y 5 a madres. El análisis de todas ellas lo realizamos a partir de las transcripciones de forma manual, sin utilizar ningún programa informático. Los nombres de las personas entrevistadas son todos ficticios y fueron elegidos en la mayor parte de los casos por ellas mismas. Los programas de prevención son gratuitos para las familias, funcionan en horario extraescolar todos los días de la semana y se complementan con actividades de ocio y tiempo libre. Algunas salidas los fines de semana y con campamentos de verano, aunque estos no forman parte directamente de los programas de prevención, pero también están financiados en parte por el mismo programa de la Caixa y casi siempre van los mismos niños y niñas.
La asistencia a los programas de prevención es voluntaria, aunque en algunos casos son recomendados por los colegios o por los servicios sociales. Pero una vez que las familias matriculan a sus hijas e hijos, firman un compromiso de asistencia. El trabajo en los programas consiste en reforzar y hacer seguimiento del trabajo que el alumnado realiza en colegios e institutos, ayudándoles a hacer los deberes, monitorizando su desempeño, programando actividades lúdicas formativas, actuando de mediadoras entre colegios y familias, en algunas ocasiones también en relación con los servicios sociales cuando se trata de familias intervenidas por los mismos, también realizando actividades de ocio y tiempo libre como excursiones o salidas a actividades que ofrece la ciudad, proporcionando meriendas gratuitas y facilitando apoyo psicológico voluntario. Algunas familias, además, reciben compensaciones económicas en relación con la escolarización de sus hijos e hijas. También pueden asistir a programas de ayudas de búsqueda de empleo o actividades en el barrio. Finalmente, algunos niños y niñas y adolescentes viven en instituciones que son responsables legales de su guarda, aunque las familias no hayan perdido la custodia, como es el caso de la entidad en la que trabajamos durante el primer curso escolar. A continuación nos vamos a centrar en los resultados de la investigación que os he introducido y ya hemos compartido en varias ocasiones con las entidades. Va a ser Patricia la que fundamentalmente os comparta con vosotros los resultados a los que hemos llegado y yo voy a terminar con una de las ideas porque la voy a contar a través de una historia de vida y terminaremos compartiendo algunas ideas para el debate. Ya está, Patricia, cuando quieras. Gracias, Margarita. Bueno, pues como comentaba Margarita, paso yo ya a compartir algunos resultados de nuestro material, del análisis de nuestro material etnográfico que hemos considerado especialmente significativos y con los que hemos ido construyendo la devolución que todavía estamos haciendo a la red de entidades y que hasta ahora hemos llevado a cabo en distintos momentos y en distintos formatos. Comenzamos primero con un taller en el que participaron educadoras de varias de las entidades que participan en el programa. Después presentamos un informe en la Mesa del Territorio y hace pocas semanas también hicimos un webinar con la Fundación La Caixa, abierto también a las entidades del resto de distritos de Madrid. Entonces son pues unas ideas que estamos ya compartiendo y que va a ser genial poder compartir con vosotras y vosotros y ver un poco pues también qué os sugieren, ¿no? O qué os evocan. Hemos elegido algunas ideas que sobre todo lo que tratan es de invitar a la reflexión en relación con la búsqueda de esos porqués de la persistencia del fracaso y el abandono y también de claves para la mejora, que es algo que también nos solicitaron en el origen de la investigación. Y hasta llegar a la parte final en la que Margarita pues nos compartirá esa historia de vida, lo que vamos a hacer es presentar las ideas organizadas en torno a las narrativas de los distintos actores. Por una parte las educadoras, por otra parte las madres y por otra parte las niñas, niños y adolescentes. Como ha comentado Margarita, los nombres que usamos son ficticios y han sido elegidos en su mayoría por las propias personas que han participado. Y ya ha comentado también, pero tenía yo anotado, pero ya ha comentado también que por supuesto todas han dado explícitamente su consentimiento informado. Bueno, la primera idea a destacar se refiere a la valoración muy positiva que hacen tanto las niñas, niños y adolescentes como sus madres acerca de los programas de refuerzo. En todos los casos los perciben como espacios de bienestar, de confianza y ayuda. Y esta idea es muy importante y al final volveremos a ella y entenderéis por qué. Pero todas las chicas y chicos, especialmente adolescentes con los que hemos hablado, nos han manifestado sentirse muy a gusto, sentirse muy bien en los programas de refuerzo y valoran muy positivamente no solamente el apoyo escolar que reciben, sino también las relaciones que mantienen con sus compañeras y compañeros y con las educadoras. Por ejemplo, Alejandra, una chica de 12 años, nos decía lo siguiente: he crecido aquí más que en el colegio, me gusta mucho, aunque no me gusta hacer deberes. Me siento bien con ellos, me ayudan bastante, te explican bien y me siento, la verdad, muy cómoda aquí. Nos ayudan mucho con los estudios y nos ayudan mucho a relacionarnos con los demás.
Aunque Alejandra nos contó que la decisión inicial de acudir al refuerzo la había tomado su madre, puesto que ella empezó a ir en primaria, ella la reafirmaba también como suya y nos dijo que todos esos años, desde primaria hasta ese momento, había decidido ir ella. Por su parte, Cristina, una adolescente algo más mayor de 16 años, también nos contó que acudía todos los días por voluntad propia y afirmaba que le había servido para mejorar en algunas materias. Comparando un poco el programa con el instituto, nos dijo además: aquí conozco a más gente y los monitores interactúan más con nosotras. Los compañeros no es igual que en el instituto. Aquí conozco más. Los he ido viendo crecer a algunos. Tengo más amigos aquí. Por su parte, las madres entrevistadas también hacen una valoración muy positiva de los programas, que consideran no solamente una ayuda para sus hijos e hijas, sino también para ellas mismas. Y también valoran muy positivamente su propia relación con las educadoras. Una de las madres, que eligió el nombre de Cristina, nos dijo: yo me veía llegar a mi casa a las 9 y empezar a hacer los deberes con mi hija y que nos dieran las 11 y las 12. O sea, es una ayuda para los padres, no porque no los queramos, porque si a mí me ponen a elegir entre trabajar y quedarte con tu hija, yo desde luego me quedaría con mi hija, pero claro, hay que trabajar. Otra madre nos contó también: hoy hemos tenido una entrevista con una profesora del refuerzo, en este caso, y muy bien. Y ella lo decía, o sea, aquí rinde muy bien. En el colegio seguimos igual, pero esa es su cabeza. Pero por lo menos yo me quedo con la tranquilidad de que día a día que viene aquí, él sí hace sus tareas. Veo que se aplican mucho con ellos y tienen interés con los niños. Y se involucran un montón y te preguntan. Por nuestra parte, en las visitas semanales a los programas, también pudimos observar la profunda implicación que las educadoras y educadores tienen en su trabajo y cómo efectivamente han logrado construir redes muy sólidas de afecto, de confianza, de respeto con las niñas, niños y adolescentes, y también es cierto que entre ellas y ellos. Como os he comentado antes, esta primera idea, esta valoración tan positiva y esta generación de redes de confianza es muy importante y más adelante vamos a volver a ello para analizar sus implicaciones, que van más allá de lo que aparentemente puede verse. Respecto al discurso de las educadoras, bueno, sobre todo hemos hablado de sus expectativas, y de su percepción del logro. La primera idea que queremos destacar es que en sus narrativas las educadoras expresan frustración e impotencia respecto al cumplimiento del objetivo de éxito escolar y destacan en su lugar, sin embargo, otro tipo de logros básicos que atribuyen al programa de refuerzo. Una de las cuestiones que abordábamos en las entrevistas con las educadoras se refería precisamente a esto, a los logros del programa de refuerzo, puesto que era una de las claves de nuestro estudio. Cuando les preguntábamos a las educadoras respecto a cuáles eran, en su opinión, los principales logros del programa de refuerzo, se referían fundamentalmente a aspectos relacionados con el bienestar de los menores. Destacaban, por ejemplo, el sentimiento de pertenencia, el establecimiento de vínculos positivos con adultos, la estabilidad emocional o la mejora de su autoconcepto. Cuando les preguntábamos específicamente por los logros escolares, reconocían que eran limitados y en algunos casos, digamos que señalaban la responsabilidad de la familia y de los centros educativos. Por ejemplo, César, un educador, nos decía: a ver, por aquí ha entrado un poco de todo, ¿no? Pues ha habido mucha gente que, aunque haya entrado aquí, lo ha terminado dejando. Y luego ha habido otras personas que sí que han visto esto como un revulsivo para seguir, e incluso aunque lo hayan visto como revulsivo, también al final han fracasado. Cuando se trabaja de manera integral con la familia, también se intenta que haya un trabajo común entre todos, que las familias también estén pendientes de lo que hace su hijo o hija en el fin de semana. La otra educadora, en esta misma línea, decía: imagino que los resultados esperados es que todos los niños en edad escolar puedan llegar a tener el grado escolar. Imagino que ese es el objetivo. Pero si no se cumple ese, yo creo que sí se está cumpliendo el de que estén escolarizados y vayan habitualmente a clase. Es decir, todos los chicos que aquí tenemos vienen regular a clase, no faltan, o sea, pueden faltar alguna vez si están malos o tal, pero no suelen faltar a clase o llegar tarde. O sea, yo creo que ese objetivo está cumplido o cumpliéndose. Y luego, con determinados chicos y chicas, sí que se está cumpliendo el de que vayan obteniendo sus resultados académicos y que puedan llegar a conseguir el graduado o que puedan llegar más allá, a bachillerato o a una FP o lo que sea. Yo sobre este tema del fracaso escolar o el abandono, lo que siempre he pensado y creo es que gran parte está con los chavales con los que yo he trabajado. Pues está en el entorno familiar complicado, unas situaciones familiares complicadas,
pero el ambiente del centro escolar no suele ayudar. Rosa, una de las coordinadoras de la segunda entidad en la que estuvimos trabajando, que trabajaba más con adolescentes, una persona con una larga trayectoria a su espalda, nos decía lo siguiente: algunas veces es como muy frustrante, parece que no hacemos nada, porque los niños tienen tantísimas necesidades que nos tiramos años trabajando con ellos y decimos, joder, es que llevamos con este niño tantos años y nada ha mejorado, no conseguimos que apruebe. Muchas veces, no sé cómo decirlo, porque además me suena siempre muy mal, pero es como, ¿qué sería de este niño? ¿Qué hubiera conseguido este niño si no estuviera con nosotros, ¿no? A lo mejor tenemos un niño que no consigue aprobar, no consigue tal. Pero este niño, si no estuviera con nosotros, pues ¿qué? A lo mejor hubiera abandonado, estaría mucho más desmotivado. Pues no lo sé, no sé. Y Valentina, otra educadora, también nos decía que para ella lo más importante es que vengan contentos, que quieran venir ya para nosotros es importante, es lo más importante. Primero que quieran venir y que vengan contentos y luego ya se aprueban mejor. Pero sí, prefiero que vengan contentos, insistía, que los que vienen 2 días quieran venir más días y que estén deseando ver a los compañeros. Sí es como bastante importante señalar que la mayor parte de las educadoras con las que hemos hablado trabajan de manera integral con estos chicos y chicas y sus familias, como ellos mismos comentaban. O sea, no solamente en el programa de refuerzo, sino en otro tipo de actividades. Y también cabe que preguntarse hasta qué punto esta visión más amplia de las situaciones personales y familiares puede estar contribuyendo a poner el foco en necesidades que parece que consideran más básicas y a colocar en segundo plano el objetivo de éxito escolar, que parecen asumir como difícil o imposible de alcanzar. Lo cual, bueno, es un poco contradictorio teniendo en cuenta que estamos hablando de refuerzo escolar y de pues una situación en la que no se está consiguiendo lo que la propia entidad plantea. Una idea también vinculada a la anterior en relación con las narrativas de las educadoras, porque en su discurso revelan contradicciones muy importantes entre sus propias creencias respecto a las posibilidades de éxito escolar de los chicas y chicos del programa y las expectativas que les transmiten a los chicos y chicas. Las educadoras transmiten explícitamente a los chicos y chicas la idea de que pueden conseguir todo aquello que se propongan si se empeñan en ello con suficiente esfuerzo. Sin embargo, al mismo tiempo, manifiestan tener bajas expectativas con respecto a las posibilidades reales de éxito de estos chicos y chicas. Para ilustrar esto, que es bastante general, vamos a utilizar el discurso de Yogi, una de las educadoras a la que tuvimos oportunidad de entrevistar en 2 ocasiones y cuyo discurso expresa con muchísima claridad esta idea. Ella defendía la necesidad y el derecho a soñar de estos chicos y chicas y relataba que en su no pueden hacerlo porque los mensajes que reciben de sus familias, por ejemplo, señalando sus dificultades económicas para continuar estudiando o la necesidad de empezar a trabajar cuanto antes, les cortan las alas, según sus propias palabras. Literalmente nos dijo, estos chavales tienen una edad que deberían querer hacer cosas y soñar, ¿no? Entonces hay chavales que sueñan con querer estudiar una carrera, pero no lo pueden soñar, porque no ven posibilidades en su vida. Entonces llorando te dicen, pues me encantaría ser esto, pero no puedo, no me lo puedo permitir, ni yo, ni mi familia, ni nadie. Entonces mi madre me dice, pues muy bien, quieres ser esto, pero no puedes. En cuanto termines el instituto, a trabajar. Lamentaba profundamente de esto, estaba muy preocupada, muy preocupada. Cuando le preguntamos en otro momento cómo abordaba ella esta situación en el programa, nos dijo que siempre los animaba a perseguir sus sueños, aunque advirtiéndoles de la necesidad de esforzarse para lograrlos y, literalmente, dar algo a cambio. Decía, sí que puedes, hay becas, puedes, pero tienes que dar alguna cosa a cambio, tienes que dar algo a cambio. Una beca implica estudiar, esforzarte y aprobar todas año a año. Y esto es así. Quien da dinero gratis pide cosas y te lo van a pedir. En la segunda entrevista que tuvimos con ella, unas semanas después, volvimos a plantear este asunto, preguntándole esta vez si se sentía optimista respecto al futuro de los chicos y chicas con los que trabajaba. Y esta fue su respuesta. Creo que lo tienen crudo, lo tienen muy crudo. Tienen el entorno familiar complicado, unas situaciones familiares complicadas. El ambiente del centro escolar no suele ayudar. Vemos como el discurso de Yogi revela importantes contradicciones entre lo que piensa y lo que transmite a los menores.
Aunque ella es consciente de las dificultades y de las barreras asociadas a su difícil situación, la estrategia que relata para empoderar a las chicas y chicos consiste en tratar de convencerles de que pueden alcanzar sus expectativas y sus sueños si se esfuerzan lo suficiente. De esta manera no intencional, desde nuestro punto de vista, está contribuyendo a colocar la responsabilidad del fracaso sobre los hombros de las chicas y de los chicos. Y al mismo tiempo, su discurso también elude abordar la parte de responsabilidad que correspondería al programa, señalando también a las familias y a los centros escolares como foco del problema. ¿Cuál es el discurso de las madres a este respecto? Pues el discurso de las madres incide también en la responsabilidad de los niños, niñas y adolescentes. La idea es que las madres entrevistadas colocan también la responsabilidad sobre sus logros en las propias niñas, niños y adolescentes y en sus relatos contradicen las asunciones de las educadoras sobre la responsabilidad de las familias, destacando que sus hijas e hijos tienen en casa todo el apoyo y todos los recursos que necesitan. Al exponer las razones por las que sus hijas e hijos tienen malos resultados escolares, las madres entrevistadas, aunque desde otra perspectiva, desde luego, inciden en señalarles como responsables de sus logros también. Por otra parte, en sus narrativas, como hemos comentado, desafían la asunción de que la situación familiar sea parte del problema. María, por ejemplo, una madre con la que hablamos, nos dijo: lo de repetir, todavía tengo la versión de cuando yo era niña, de que repetías cuando no estudiabas. La niña ha tenido ahí una época de no quiero hacer nada y era un poco... Patricia, se ha silenciado, perdona. Hace un momento se te ha ido la voz. Vale, ahora quizá. ¿Habéis escuchado la cita de María? Que decía que su versión era que repetías cuando no estudiabas. Ah, vale. Bueno. Estabas ahí, sí. Bueno, pues Esther, otra madre, hablando también acerca de su hija, nos decía: ella necesita centrarse, porque te digo que es que ella tiene esa mentalidad tan cuadriculada. Entonces tiene que centrarse, porque por falta de ayuda no es. O sea, a su alcance están todos los medios que podemos ponerles. O sea, no porque no estés encima de ellos, no porque no tengan medios, no porque no tengan un escritorio donde estudiar. Entonces, todos los medios los tienes. ¿Qué le falta? Ella misma. No le falta otra cosa. De esta forma, vemos que los discursos de las madres contribuyen a alimentar esa culpabilización de las niñas y niños, al tiempo que también tratan de defender su rol de buenas madres, porque ellas manifiestan poner a su alcance todo el apoyo y todos los recursos que necesitan en el ámbito, en el ámbito familiar. Antes de abordar directamente las narrativas de los niños, niñas y adolescentes, que son muy interesantes, sí quería hacer una pequeña introducción contando, en relación con esto y también con lo que luego vamos a ver, una sesión en la que no pudimos estar presentes porque estábamos en ese momento haciendo entrevistas paralelamente, pero es una sesión que luego pedimos a los educadores que nos contaran y que nos dejaran analizar el material. Nosotras íbamos a una de las entidades siempre los jueves porque había una parte de la sesión que se dedicaba a hablar sobre las emociones, tenían ese acuerdo. Y uno de estos días las educadoras decidieron dedicar esa sesión a hablar de los sueños, ya que, como hemos comentado, una de sus preocupaciones era la falta de sueños que apreciaban en los estudiantes y las limitaciones que expresaban encontrar para alcanzarlos. Aunque no pudimos estar presentes en la sesión, como os he comentado, uno de los educadores nos permitió acceder a todo el material que habían escrito los chicos y las chicas. Según nos contaron, la actividad había consistido primero en el visionado de 2 vídeos que presentaban historias de superación, una de ellas, por ejemplo, de un deportista paralímpico. Después de los 2 vídeos, les pidieron que escribieran individualmente en post-its de distinto color, primero un sueño a corto plazo y un obstáculo que identificaran para conseguirlo, y después lo mismo respecto a un sueño a largo plazo, es decir, sueño a largo plazo y barreras o dificultades para conseguirlo. Casi la totalidad de los sueños a corto plazo expresados por los chicos y chicas tenía que ver con aprobar el curso, acabar sus estudios o no repetir, con la excepción de 2 que afirmaron que querían dar la vuelta al mundo e ir de campamento. Pero vamos, eran una minoría muy reducida. No nos pareció sorprendente que, realizando la actividad en el contexto del programa, sus sueños estuvieran vinculados casi exclusivamente a los resultados escolares. Lo que sí nos sorprendió fue el tipo de obstáculos que identificaron, porque todos, menos las 2 personas que escribieron objetivos no escolares,
Se identificaron a sí mismos como el principal obstáculo. Sus respuestas inciden en aspectos negativos que, además, aventuramos, parecen reflejar discursos adultos. Por ejemplo, la distracción. Decían que la principal barrera era el tiempo y que me distraigo mucho. La barrera soy yo porque me distraigo mucho. Me distraigo muy rápido, me distraigo fácilmente. También la falta de estudio y de esfuerzo. No estudio mucho, tengo que esforzarme, no me esfuerzo lo suficiente, me da pereza. Y también había como la idea de negatividad. La mayor barrera que identificaban es que siempre pensaban en negativo, hacían todo lo loco, pensaban en sí mismas y no en los demás. Respecto al largo plazo, expresaron sueños que tenían que ver con su futuro profesional, también con algunas excepciones. Solo hubo 3 excepciones, alguien que dijo que quería formar su propia familia, alguien que quería ir a vivir a Los Ángeles y otra persona que quería irse a un país de habla inglesa. En los obstáculos que identificaron también apreciamos una ligera diferencia, porque no se culpan explícitamente a sí mismos, como en el caso de los sueños a corto plazo, con algunas excepciones, como uno que dice que soy vago o me distraigo mucho, sino que en este caso tienen más que ver con sus circunstancias personales o económicas, en vez de explícitamente cargar la culpa en ellos y ellas. Y dicen, hay que estudiar mucho, la universidad está muy lejos, mi dinero no llega para ir a la universidad. Vamos a ver cómo esto tiene mucho que ver tanto con lo que hemos visto anteriormente sobre el discurso de madres y educadoras, como también con las narrativas de los propios niños, niñas y adolescentes, porque lo que más nos transmitieron en las entrevistas fueron 2 ideas, culpa y miedo. Entonces, una de las principales ideas es que coinciden en señalarse a sí mismos como únicos responsables de sus logros, asumiendo totalmente el discurso adulto que les culpabiliza. Y además expresan un miedo desproporcionado, en nuestra opinión, al fracaso escolar. A diferencia de los niños y niñas más pequeños, son los adolescentes los que manifestaron un mayor miedo a suspender o repetir. En nuestras conversaciones con ellos eran temas recurrentes. Para ilustrar esta idea vamos a utilizar algunos fragmentos de conversación. Por ejemplo, nuestra conversación con Cristina, de 12 años, en la que Margarita le dice, el año que viene vas a hacer primero de bachillerato. Y dice, si no repito, sí. ¿Y crees que puedes repetir? Le pregunta Margarita. Sí, pero tengo miedo. ¿Tienes miedo? Le dice Margarita. ¿De repetir? Le pregunto yo. Y dice, de repetir. Nunca he repetido. Conversación con Alejandra, de 16 años. Que también nos manifiesta tener miedo. Y le pregunto yo, ¿a qué tienes miedo? ¿A quién tienes miedo? Y dice, a repetir. ¿A repetir? Uf, tengo muchísimo miedo. Y le pregunta a Margarita, ¿por qué? Y le pregunto yo, ¿por qué? Pero por nada, sino por estar un año más en el instituto, por perder el contacto con mis amigos. La asunción de culpabilidad sobre sus resultados escolares aparece también repetidamente en sus relatos, que de nuevo parecen reflejar como un calco el discurso adulto. Le pregunto a Cristina, ¿y tú por qué crees que este año te va peor que otros años? ¿Qué puede haber pasado? Y dice, pues que estoy más vaga. ¿Por qué estás más vaga? Has dicho antes que hasta ahora más o menos sin estudiar te defendías. Estoy más vaga, el móvil también. Sí, porque es que en los cursos anteriores yo no tenía móvil, por eso aprobaba. Y ahora que tengo, pues no. A Alejandra le pregunto, ¿y tú qué crees que necesitas para no repetir? Y dice, esforzarme. ¿Solamente con esforzarte? No, y poner de mi parte también, y pensar en positivo, porque en plan de soy muy negativa, y siempre estoy, es que voy a repetir, es que lo sé, porque es que esto... Como que me hace falta un poquito de positivismo. Y le pregunta a Margarita, eso te iba a preguntar yo, ¿por qué? ¿Por qué dices que eres negativa? Y responde, ¿por qué? No sé, porque yo siempre como que pienso lo peor. Pienso que voy a repetir, pienso que voy a suspender, pienso que esto, pienso que lo otro. Pero nunca pienso en plan de, ay no, venga, voy a probar. Ay no, venga, no voy a repetir. Nunca. No sé por qué me da esa sensación de pensar eso. No sé. Otro tema también, otras ideas que compartieron con nosotros tienen que ver con el racismo y con el acoso que manifiestan haber sufrido algunas de las niñas, niños y adolescentes. Es un hecho que viven situaciones de racismo y acoso, por tanto, y en el caso de las niñas y niños más pequeños también, aunque entonces son las educadoras y las madres quienes nos hablaron de ello. Sin embargo, las adolescentes sí nos han relatado experiencias propias que además afirmaban no compartir con los adultos habitualmente.
Sabemos que el racismo es una vivencia común desde edades tempranas, pero no suele reconocerse ni abordarse abiertamente. Paz y Leonor, dos educadoras que trabajaban con las niñas y niños más pequeños, en un caso Leonor era voluntaria en el programa y Paz era una estudiante de prácticas, y las dos nos relataron cómo forma parte de las interacciones habituales entre los menores y cómo aflora el racismo a través de algunas actividades del programa. Leonor nos dijo: cuanto más pequeños son, es más fácil la relación entre todos ellos. A medida que van creciendo y se van acercando a la adolescencia, son más de formar su grupo de amigos y elegir. Y este es chino, y este es Panchito, y el otro es negro, y el otro es no sé qué. Paz, la educadora en prácticas, que además era estudiante de educación social, nos relató: el otro día hicimos una actividad de las emociones, que era un dado, que te salía enfado o vergüenza, y tú tenías que decir una situación que te hubiese provocado eso. Y, por ejemplo, nombrando a un niño, dijo: yo me he enfadado cuando otro niño me dijo, no sé cómo le llama, mono o negro, algo así. Y un tercer niño le dijo: sí, como cuando tú el otro día me insultaste en árabe. Y le dijo otra cosa de esas. Entonces sí, es verdad, sí que lo saben, o sea, lo sienten, pero no, yo creo que como que esa misma sensación como que les hace sentir que no lo pueden decir, que es que no son nadie para denunciar eso. Esto con respecto a los pequeños, que ellos personalmente no nos contaron ninguna situación de racismo en las entrevistas. Una de las madres entrevistadas también nos relató un episodio concreto de acoso racista que había sufrido su hija en un centro escolar de primaria. Nos contó cómo ella reconoció y afrontó la situación y trató de apoyar a su hija de distintas maneras. Por una parte, hablando con la profesora que acusaba a su hija de mentir, y por otra parte, buscando ayuda psicológica y también tratando de dotar a la niña de estrategias para responder a los ataques de sus iguales, siempre desde el refuerzo de su identidad y de la de su familia. Nos contó: la tuvieron que cambiar, porque entre que si los niños se burlan de mí, si los niños... O sea, era un acoso. Yo iba, hablaba con ella, la profesora, ni caso, decía que Alejandra era una mentirosa. Un día la llevé al psicólogo y la niña llorando, que si los niños me dicen que tengo virus, que si los niños me dicen que yo soy conguito, porque ella es morenita, que es conguito, empezaban ya... Digo, pues mira, la cosa se ha puesto así, yo lo cambio, yo la cambio de colegio, se refería. Yo le decía: tú no eres conguito, tú eres mi hija. Mira, tú eres conguito, pues yo también lo soy. Si te dicen esto por tu color de piel. Entonces, ¿cómo tiene que ser uno? Pues como sus padres. Ellos son blanquitos porque sus padres son blanquitos. Tú eres morenita porque tu padre... Cuando te llamen así, tú en el cole la respuesta que les tienes que dar es esa, que tú eres conguito porque tus padres conguitos. Una adolescente de 16 años, Cristina, también nos relató su propia experiencia de acoso racista y las estrategias que utilizó para enfrentarse a ello. A lo largo de nuestra conversación con ella había comenzado mostrándose bastante reservada. Hablamos varias veces acerca de su instituto y le preguntamos qué tal iba y cómo era su relación con sus compañeros y con los profesores, a lo que respondió afirmando que los chicos le tenían miedo, las chicas ni fu ni fa, y los profesores normal, menos algunos que me tienen manía. Sin embargo, más adelante, al pedirle su opinión acerca de lo que podría mejorarse en el instituto, respondió de forma categórica: que los profesores sean tan malos en clase cuando no estás haciendo nada. E insistió en que esto le pasaba mucho. Le preguntamos entonces por qué creía ella que ocurría eso, y respondió lo siguiente: no sé, por negra. Una vez se lo dije a una profesora y casi me pone un parte. Sí que sí, el año pasado en tercero tenía una profesora de matemáticas que solo nos regañaba a mí y a un compañero. Los dos somos negros, por así decirlo, y solo éramos nosotros dos, los demás nada. Hasta que un día me harté y le dije que, claro, me echaba de clase por negra, y casi me pone un parte. Mejor me quedé callada el resto de la clase. Le preguntamos entonces si creía que se trataba de un problema de racismo y contestó que sí, aclarando que se trataba solo de algunos profesores y que no ocurría lo mismo entre compañeros. Sin embargo, nos contó como excepción algo que le había ocurrido con una compañera cuando cursaba sexto de primaria. Cuando estaba en el colegio, no en el instituto, una niña no quería que la toque. Yo le pregunté por qué y me dijo que por negra. Yo me quedé en plan como, pues vale, hija, qué racista, ¿no? Al preguntarle si hablaba de esto con adultos, respondió que se lo había contado a su madre, pero que no le había dicho nada. Sobre si podían hablar de esto en el programa de refuerzo, nos dijo lo siguiente: de poder, podemos, lo que hagamos es otra cosa, no sale. Y si sale después se desvía y se va a otro tema.
Nosotros empezamos a hablar así y acabamos acordándonos de otra cosa y contamos eso y ahí se queda el tema. Y bueno, pues hasta aquí las ideas. Espero no haber ido demasiado deprisa, pero quería cumplir con el tiempo acordado y le paso la palabra a Margarita para terminar con la ponencia. Lo que pasa es que nos ha dicho Carla 40 minutos y ya llevamos un poco más. No sabíamos lo de los... Yo creo que en 10 minutos termino, más o menos. ¿Puede ser? Vale, Sí. genial. Bueno, pues la última idea que queríamos tratar más extensamente a partir de las conclusiones de nuestra investigación es la influencia que el trabajo en los programas, la influencia que el trabajo en los programas tiene en las trayectorias académicas de niños, niñas y adolescentes. Y aquí retomo la idea con la que empezó Patricia. Esta influencia la veíamos como consecuencia directa del clima de confianza y seguridad que hemos percibido en los programas analizados, así como de las relaciones tan positivas creadas con los chicos, con las chicas y con las madres que hemos podido entrevistar. Sin embargo, nos parece importante detenernos en ella porque este poder de influencia no solo tiene consecuencias positivas, como hemos visto antes, sino que muchas veces funciona como un arma de doble filo. Nos gustaría presentar nuestros argumentos empleando un pequeñito relato de vida. Azara es el nombre que ella misma ha elegido para contarnos su historia, pero aquí nos vamos a centrar únicamente en un momento de crisis importante, cuando decide abandonar los estudios. Azara empieza a tener problemas de lo que la literatura académica llama desafección escolar en su paso a segundo de educación secundaria obligatoria, sin que anteriormente hubiera tenido ninguno, porque nunca había repetido ni suspendido. Pero en segundo de la ESO comienza a faltar a clase. Deja de atender cuando asiste, no hace los deberes y se escapa del colegio. Ella lo explica en sus palabras, y cito textualmente, por ir cogiendo confianza con los mayores, por las influencias. Pero también nos cuenta lo que en ese periodo le dijo un profesor en el colegio, cito textualmente. El profesor le dijo, ella nos dice que el profesor le dijo, ¿y para qué vas a hacer los ejercicios si no vas a llegar nunca a nada? Una frase que dice textualmente se le quedó grabada y señala en su narración como lo que la decide definitivamente abandonar los estudios. Cuando las educadoras y educadores del programa se dan cuenta del problema, nos cuenta Azara que le dan charlas a las que ella responde faltando al programa, es decir, profundizando ese proceso de desafección. Pero la persona responsable del programa interviene y llama a su madre. Y Azara nos cuenta que su madre le dijo, ve, porque tú tienes un puesto ahí, que lo podrían usar otras personas que lo necesitan más. Y la chica añadió, y yo recapacitando, pues digo, pues es verdad, o sea que estoy perdiendo un sitio donde puede estar otra persona. Y entonces, pues seguí. Pero al terminar segundo de la ESO nos dice que, textualmente, como iba a repetir, la orientadora del instituto me dijo que me metiera en una formación profesional. Continúa diciendo, la verdad es que a mí al principio yo con la orientadora me enfadé un montón. Le dije que no iba a ir, que para qué, que yo no voy a ir. Cuando le preguntamos por qué, nos contestó, a mí siempre me han dicho que los de formación profesional son más tontos, que los de formación profesional no sirven para nada. Siempre me han dado esa información. Entonces, pues, ¿para qué? ¿Para qué voy a ir? ¿Para que me llamen tonta? ¿Para que me llamen no sé qué? Nos cuenta que su madre tuvo la misma reacción y que se negó a que su hija pasara al programa de FP. Le dijo, nos cuenta Azara que le dijo, no vas a ir, que no vas a ir, que no es lo mismo. Pero entonces es la intervención de educadores del programa y educadoras la que al final hace aceptar a la hija y a la madre este cambio a formación profesional. Azara nos dice en el momento de la entrevista, pero ahora estoy súper a gusto, porque una vez allí es todo lo contrario, o sea, hacer lo mismo que en la educación secundaria obligatoria, a lo mejor un poco más fácil, si es verdad porque no damos todos los temas, pero es lo mismo, o sea, estudiar.
y subrayó la idea de que estaba sacándose 2 títulos a la vez, el de la educación secundaria obligatoria y el de formación profesional. Nos explicó, sin embargo, que ella quería estudiar jardín de infancia, en sus palabras, pero que estaba haciendo administración de empresas, porque entre las 3 opciones que le dieron, mecánica, informática o administración de empresas, pensó que era la que tenía más salidas. Nos dijo también que para conseguir su proyecto de trabajar en lo que le gusta, en educación infantil, lo que estaba haciendo era sacarse el curso de monitora, que creía que no era lo mismo, pero que podía estar en los campamentos con los niños pequeños los veranos y hacer actividades. La historia de Azahara es, sin lugar a dudas, un caso de éxito del programa, porque al intervenir y gracias a las relaciones de confianza creadas con los estudiantes y las estudiantes, ha conseguido revertir su proceso de desafección y su decisión de abandonar los estudios. Sin embargo, su trayectoria, contextualizada en el análisis de otras muchas, nos permite ver que el mismo clima de cuidado predispone a los y a las adolescentes y a sus familias a aceptar las intervenciones que pueden contribuir a reforzar los procesos que se inician en los institutos. Nos referimos al hecho de identificar a determinados estudiantes como casos futuros de abandono. Recordemos que Azahara está en segundo de la ESO, que es la primera vez que suspende y que no ha repetido nunca. Y como solución, conducirles en contra de sus expectativas y de sus deseos a itinerarios o programas a los que no quieren ir porque son considerados de menor valor por las y los estudiantes, las familias, la propia escuela y la sociedad, o simplemente porque les desvían del futuro profesional al que aspiran. Hasta aquí un poco las ideas que queríamos exponeros un poco más grande. Hemos hecho un pequeño resumen final de ideas para la discusión, digamos, que tardo 5 minutos como mucho en contaros. Las contradicciones que expresan las personas adultas que trabajan en los programas nos parece que revelan falta de confianza en su eficacia para evitar el fracaso y el abandono. Por una parte, las educadoras y educadoras destacan sus logros en ámbitos no escolares y señalan la responsabilidad de las familias y los centros escolares. Por la otra, las madres argumentan que facilitan a sus hijos e hijas el apoyo y los recursos que necesitan, incluyendo el propio programa. Sus discursos coinciden en defender su propia labor y señalar que es el esfuerzo de niños, niñas y adolescentes la vía necesaria para lograr buenos resultados escolares. Por su parte, niños, niñas y adolescentes perciben los programas como espacios de afecto y bienestar y aceptan los mensajes de educadores y educadoras con confianza, asumiendo el discurso adulto de que su esfuerzo y su responsabilidad marcan el camino para garantizar el éxito. Los niños, niñas y adolescentes son los únicos que de manera explícita ponen el foco de los problemas en sí mismos. Creemos que esta toma de responsabilidad está relacionada con el miedo desproporcionado al fracaso que nos han relatado y la asunción del discurso culpabilizador que reciben de los adultos. Por otra parte, viven situaciones de acoso y racismo que de pequeños comparte con los adultos, algo que dejan de hacer cuando son adolescentes, sin saber explicar con claridad por qué. Los resultados de otras investigaciones que hemos hecho sobre racismo y adolescentes inciden en esta misma actitud, y las causas que nos relataron en aquella ocasión tienen que ver con la percepción de que los adultos no les pueden ayudar a resolver esas situaciones y que su intervención puede incluso empeorarlas. Al mismo tiempo, reclamaban la necesidad de hablar abiertamente sobre racismo, agradeciendo la oportunidad de hacerlo durante aquella investigación. Retomamos su idea como una recomendación útil que dimos a las personas que nos hicieron estas preguntas para los programas de prevención. Finalmente, simplemente señalar que creemos que los resultados de nuestro análisis pueden contribuir a hacer una reflexión sobre la importancia de tomar conciencia de las contradicciones, algo que también vimos en el seminario de Pepi, como lo que se enseña conscientemente y lo que se enseña sin la intención de enseñar. Repensar cómo están condicionando el desarrollo de los programas
e identificar estrategias que ayuden a los niños, niñas y adolescentes a abordar las vivencias negativas desde el conocimiento de cuáles son las barreras y dificultades a las que se enfrentan y evitar la culpabilización que están asumiendo. Estamos convencidas de que el enorme poder de influencia que tienen educadores y educadoras al crear ese ambiente de confianza y seguridad puede proporcionar un contexto ideal para conseguirlo. Y nada más, muchas gracias por habernos escuchado y perdón por habernos extendido un poquito más. Muchas gracias. Qué bien. ¿Quieres hablar? Vale, muchas gracias Margarita y Patricia por presentarnos los resultados de su investigación. Y no, el tiempo estuvo perfecto, así que no hay problema con eso. Y bueno, paso la palabra a quien quiera hacer alguna pregunta o comentario. No sé, tengo una sensación así como de precipitar las responsabilidades y creo que se inicia cuando se dice que hay barrios vulnerables y no vulnerabilizados, ¿no? Y a partir de ahí, desde las políticas públicas hasta el final, los chicos y chicas que son las últimas víctimas, en el caso de racismo parece que incluso condiciona mucho los sueños a corto plazo, ¿no? Y a mí, siempre que veo estas cosas de la culpa, el miedo y todo eso, lo que proponéis de estrategias, no sé, ¿pensasteis alguna en concreto, algún contenido en concreto? No sé, alguna herramienta que penséis que puede ayudar o que de algo que conozcáis dentro del programa que creáis que fue positivo, aparte de lo que comentáis del caso concreto. No sé, ¿qué otras responsabilidades tenemos aparte de los finalistas, ¿no? Que parecen asumirlas solamente? Lo que hemos compartido con ellos han sido un trabajo que hicimos anteriormente sobre racismo y adolescentes, a partir del cual hicimos una guía de recursos para hablar y trabajar sobre racismo en el aula. Eso es lo que hemos compartido. Más allá, no nos hemos atrevido porque ellos son educadoras y educadores y nosotros no somos quienes para diseñar las actividades. Creemos que ellos las pueden diseñar muchísimo mejor que nosotras, que tienen muchísimo más experiencia. O sea, y tampoco nos han llamado para eso, sino nos han llamado para decir qué es lo que está pasando, qué es lo que no está funcionando, ¿no? Sí, bueno, lo que sí les hemos transmitido y en las devoluciones que hemos hecho es bueno, nuestra percepción de que desde luego no hablar de los problemas y de las barreras que estos niños, niñas y adolescentes tienen no es una buena estrategia, porque contribuye a que ellos asuman esa culpa. Es decir, generar espacios, sí hemos recomendado de alguna manera, ¿no? Como generar espacios en los que se pueda hablar abiertamente sobre lo que les ocurre, ¿no? Sobre esos, son niños, niñas y adolescentes que están viviendo en muchas situaciones que son durísimas, o sea, que son situaciones traumáticas, niños que están viviendo en pisos de acogida sin poder ver a sus familias, a veces solamente los fines de semana, que están sufriendo a lo mejor o están viviendo situaciones de maltrato o de violencia de género en sus propias casas, que están viviendo situaciones de privaciones muy importantes. O sea, son niños, niñas y adolescentes que tienen en muchos casos una carga de situaciones traumáticas, pero también es verdad que los educadores y educadoras también tienen a su vez esa misma carga, ¿no? Quiero decir que recuerdo, hay algunos autores que hablan de la situación de trauma y el trauma vicario, ¿no? O sea, el educador, educadora también tiene sus dificultades para abordar estas situaciones. Entonces, lo que les hemos sugerido es cómo trabajar, cómo hacer eso, ¿no? Cómo poder hablar de una manera más abierta y poder generar espacios donde no solamente individuales, no de terapia psicológica, sino espacios más colectivos en los que puedan hablar de lo que les ocurre, ¿no? Y puedan compartir sus vivencias y se pueda generar también pues, algo positivo a partir de eso. Y bueno, espero que en eso o por ahí vaya parte del trabajo que podemos hacer en adelante con ellos y con ellas. Claro, porque no hemos terminado
nuestra relación con ellos, seguimos trabajando con estas personas y con estas... Y Patricia está haciendo ahora una investigación, iniciando una investigación colaborativa. Yo voy a dedicar a otras cosas un poco más concretas, pero ahí estamos. No sé sinceramente si nuestro papel en algún momento va a ser hacer algún taller sobre racismo o hacer... Eso no creo. Pero bueno, por supuesto, si quieren, encantadas. No sabemos, veremos a dónde nos lleva. Claro, claro. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta? ¿Pepi? Sí, yo es que no encuentro la mano. Ah, vale, ya está, aquí está. Sí, yo tenía unas preguntas por haceros. Bueno, aparte de agradeceros mucho que estéis aquí y que nos compartáis esta experiencia de investigación, ¿no? que siempre nos genera... salimos con a veces más interrogantes, ¿no? que respuestas, pero que permite ir comprendiendo algunas cosas. No sé, a mí me ha gustado que os haya parecido, bueno, me ha gustado, o sea, me ha como reforzado en ese pensar que estos espacios no escolares pueden ser más capaces de generar vínculos que se fundamenten en la confianza, pero por otra parte, si lo he entendido bien, o sea, entiendo que están fuera del horario escolar, ¿no? Entonces, de alguna manera, ellos van a la escuela, luego participan en el programa. Y entonces había como dos cuestiones. Una era la de cuántos, o sea, si hay muchos niños que se acogen a este programa, ¿cómo se produce el reclutamiento? No sé si es un programa de adhesión individual o está orientado desde servicios sociales. Son situaciones más bien como motivadas por un interés de la familia o de los propios chicos y chicas, o tiene que ver con otras cuestiones, ¿no? de ayudas o de apoyos más institucionales. Bueno, no sabía por qué... La relación entre la obligación de asistir, ¿no? o la presión que pueda existir para el participar del programa, no sé hasta qué punto pueda incidir en las relaciones de confianza ¿sabes? Porque si hay una desconfianza institucional bastante importante en algunas realidades, ¿no? Pues quizás eso pueda tirar para atrás, pueda ser un inconveniente, pueda hacer que se comience con un cierto principio de desconfianza hacia las mismas personas que pueden estar allí, no sé. Entonces, ahí no sé si podíais comentar un poquito esto, ¿no? ¿Cómo se reclutan y cómo se adjudican estas plazas? Es decir, si es como vivido como una oportunidad, como un privilegio, ¿no? En este sentido, o no lo sé. Porque luego, yendo a lo que comentabais claro, hay algunas seguramente diferencias sustantivas con la escuela, pero me lo invento porque no lo sé. Era también si podíais comentarlo un poco a nivel de personas que están allí a nivel ratios, ¿no? O sea, ¿qué tenemos? ¿Cuántos chicos y chicas están? ¿Cómo son esas relaciones que ellos perciben como unas relaciones que les generan bienestar o que se sienten acogidos, ¿no? Si hay una valoración positiva en general. Y la misma predisposición de quienes están trabajando en estos espacios, ¿no? Que quizá es, no sé, lo digo por ver ¿por qué? ¿Por qué en la escuela no cuesta tanto, ¿no? Que se puedan generar esas relaciones de confianza? O sea, ¿qué está pasando cuando las personas a veces se parecen un montón o las cosas que podemos hacer pueden estar cerca, pero pasan cosas diferentes, ¿no? Es tiempo fuera de la escuela, un tiempo como vivido muy distinto, ¿no? Esto eran dos cuestiones que bueno, eso sí lo podéis comentar. Y luego la actividad que habéis explicado, la de los sueños, ¿no? Y los obstáculos a corto plazo y a largo plazo. No sé si esto lo hicisteis con edades de secundaria, ¿no? Si lo he entendido mal, me parece que eran con los más mayores. Y no sé si tenéis algo parecido con los pequeños, con los de primaria, porque quizá podrían detectarse algunas cosas distintas, ¿no? No lo sé. En el sentido de que la expectativa, ¿no? La presión de la expectativa la vas incorporando, la vas creyendo, pero a lo mejor en cierta edad más pequeña esa expectativa no está tan fuertemente
presente, no la tiene, no te condiciona de la misma manera. No lo sé, era también una pregunta, por si teníais información por ahí o si habíais pensado en hacer lo mismo de los sueños pero con los más pequeños, a ver qué pasaba. Y bueno, no sé, muchas otras cosas, pero esto sería. Gracias. ¿Empiezas tú, Margarita? Vale, perfecto. Cuando quieras me cortas y ya está. Con respecto a cuántos niños acoge el programa y comparado con la ratio de los colegios, desde luego la ratio es menor. Depende de cada institución y depende de cada programa en concreto. Pero podemos decir que en el caso de los adolescentes con los que hemos trabajado, aunque iban cambiando de aula, pero podemos decir más o menos unos 15 o 20 por educador. Patricia, ¿se te ocurre que asistieran? Bueno, sí, más o menos esos son los que estaban en el... Ajá. Con respecto a los... Sí. No te oigo. No, decía que cada entidad es muy diferente. Claro, cada y entidad que es muy diferente. formas de funcionar muy distintas. Entonces, o sea, generalizar es muy difícil, pero yo creo que más que una cuestión de ratios es una cuestión de lo que se hace allí, que es algo diferente a lo que se hace en el... O sea, está como menos regulado de alguna manera. Es más... o sea, yo lo que veo que hacen en el refuerzo escolar con los pequeños y también con los mayores es un poco lo que en otras familias hacemos las madres o los padres. Es decir, es asegurarse de que están allí, de que hacen los deberes, darles la merienda, estar pendientes de si tienen dudas, tal. Y luego en algunos momentos también otras actividades, pero que a veces ya quedan fuera del refuerzo escolar. Actividades que tienen que ver, pues eso, con su bienestar, lo que hemos comentado. No sé si se puede comparar de alguna manera la escuela o el instituto con el refuerzo. Y también es cierto que las profesionales que lo atienden también son muy diferentes. O sea, en los refuerzos en algunos casos, había algunas personas que eran especialistas en pues en matemáticas o en lengua o en alguna cuestión concreta o en inglés, sobre todo con los mayores, pero en general eran educadoras sociales o incluso personas voluntarias que no tenían a lo mejor experiencia previa como docentes, que simplemente iban a ayudar. Entonces es muy diferente, es como un poco otro mundo muy diverso que es difícil comparar así directamente, ¿no? Bueno, no sé si esto responde a lo que preguntabas, Pepi. Además, en combinación con esta pregunta, Pepi preguntó por cómo se reclutaba a las familias. Las familias se reclutan de distintas maneras también. Es que es un poco complejo porque nosotros estamos trabajando con una red de asociaciones que están en red porque están financiadas por el programa Caixa, pero que a su vez son asociaciones independientes que tienen sus financiaciones al margen de este programa y una puede ser una asociación de madres solteras, otra asociación de ayudar a buscar trabajo a personas que no tienen trabajo, otra asociación con estos programas de prevención de abandono. Es decir, son muy diferentes, ¿no? Entonces, nosotros estamos en la red que tiene que ver sobre todo con el programa Caixa, pero no solo con el programa Caixa, ni mucho menos. Por ejemplo, Patricia ha mencionado lo del piso de acogida. Un piso de acogida que está formado por una orden religiosa y que en parte está financiado por el programa Caixa, pero que tienen también sus conflictos de intereses con ese programa. Entonces, saben que tienen que rellenar unas hojas Excel, saben que tienen que cumplir unos criterios para recibir una cierta financiación, pero no controlan todo lo que hace la asociación, ¿vale? Eso por un lado. Entonces, ¿qué niños van a estos programas? No todos los niños que van al programa son niños Caixa, como dicen ellos. No son todos niños Caixa. Es decir, no todos están financiados por el programa Caixa directamente.
aunque muchas veces nos hemos dado cuenta de que usan la financiación y la hacen extensiva a otras personas que a lo mejor no tienen derecho a recibir individualmente esa subvención. El programa Caixa pone digamos, un umbral de pobreza a partir del cual las personas pueden solicitar ser financiadas o usar los recursos que financia el programa. Es decir, el programa financia en parte los recursos y en parte algunos niños que van a los programas. Las personas que están financiadas por el programa Caixa tienen un umbral de pobreza exigido por el programa más alto que el que exige el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid exige que la gente tenga menos recursos aún. Es decir, caben más en el programa Caixa. Por otro lado, estas entidades, como os digo, están financiadas también por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, por los servicios sociales. Entonces, ¿cuándo están financiadas por los servicios? Bueno, todo esto nos ha costado muchísimo trabajo de comprender, porque ellos lo tienen clarísimo, pero para nosotros era muy confuso. Los servicios sociales intervienen determinadas familias. Cuando intervienen determinadas familias, se los asignan a una institución, pero no están asignando recursos para la intervención, no están financiando esa intervención de ninguna manera. Ahora bien, las entidades, por su parte, pueden presentarse a los programas que financia el ayuntamiento o la comunidad en conjunto. Por ejemplo, este año financian programas dedicados a familias con violencia machista, por ejemplo, ¿no? Entonces, las entidades pueden presentar lo que quieren hacer con estas familias, que es lo mismo que hacen el año pasado. O sea, son estos mismos programas en parte y otras cosas, pero también estos programas de prevención, ¿no? Los presentan por este concepto, digamos, concepto de violencia de género en las familias. Pero ellos de lo que se quejan es de que el ayuntamiento y la comunidad está continuamente cambiando los criterios. Que este año es violencia de género, el año que viene es pobreza o, por ejemplo, familiares que están en la cárcel, por poner un ejemplo, que no lo sé, ¿eh? Por poner un ejemplo. Entonces, ellos presentan los mismos programas a la subvención, pero en vez de, digamos, señalar las familias que tienen, o la violencia de género que hay en las familias, lo que estrenan son las familias que están en la cárcel. Entonces, esto es, por lo visto, el sistema de financiación de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento, que no tiene nada que ver con la situación de Cataluña, por lo que hemos estado viendo en tu seminario y todos los contactos que he tenido con colegas que trabajáis allí. Entonces, se quejan, claro, de que cada año se tienen que inventar la rueda de nuevo. Y entonces, de repente, viene el programa Caixa. Y el programa Caixa les ofrece una financiación para un determinado tipo de familias y de niños que pueden tener más recursos de los que ellos están acostumbrados a tener en sus programas. En primer lugar, pueden tener unos niños diferentes, les financian, les dan más dinero y encima este año llevan 15 años con esa financiación estable y son las mismas familias. O sea, digamos, la Fundación Caixa quiere que también tengan resultados de familias que salen del programa porque no lo necesitan, pero son las menos. Entonces, aunque el programa no alcance a todos los niños que están en el refuerzo educativo, porque los niños que van al refuerzo educativo pueden ir porque sus primos van. Y entonces la madre se ha enterado, eso nos lo dicen muchísimas veces, porque como mis primos venían, pues mi madre se enteró a ver si podía venir yo. Entonces la madre pregunta, evidentemente para entrar en ese programa tendrá que cumplir unos criterios de renta o de intervención de la Comunidad de Madrid
pero no tienen por qué estar intervenidos por la Comunidad de Madrid. Pero si están intervenidos, sí que es obligatorio que vayan. Si están intervenidos, si tienen una intervención la familia, entonces es obligatorio que los chicos y chicas y los niños y niñas vayan a los programas. Si no están intervenidos, no es obligatorio. Entonces, a lo mejor es a iniciativa de las familias que dicen, mi primo va y mi primo va contento, pues yo también quiero ir. Muchas veces los niños cuando empiezan, ellos nos han contado que ellos voluntariamente no han ido, pero que luego han seguido yendo voluntariamente. Porque al principio la decisión ha sido de sus madres o de sus familias, ¿no? Entonces es una variedad enorme, enorme y muy difícil también, lo mismo que decía Patricia, de generalizar. Eso te contabas de la primera pregunta. Todavía hay dos más. ¿Quieres continuar tú, Patricia? ¿Cuántos niños? No. Pues diferencias sustantivas con la escuela, de ratios con respecto a la escuela y la predisposición de las personas que trabajan en esos espacios. Es decir, su pregunta es ¿por qué este clima de confianza se crea más fácilmente en estos programas y no en la escuela? Es lo que yo he entendido. Bueno, esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta y habría mucho que investigar, ¿no? Para poder darle una respuesta. Pero seguramente tiene que ver con el perfil de las personas que están allí, que, como he comentado, son mayoritariamente educadoras sociales y tienen, por lo tanto, otra manera de abordar las cuestiones, los problemas y las situaciones, y también con que no son las personas que van a evaluarles o que les van a suspender o tal, sino que tienen otro tipo de relación con ellas, ¿no? Que es mucho más fácil generar confianza y relaciones positivas, ¿no? Porque están allí simplemente para apoyar, para facilitarles recursos, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que esto sí lo habíamos comentado. Recibimos muchas veces un discurso por parte de los chicos y chicas muy negativo con respecto a los profesores, pero siempre dicen no todos los profesores son así, pero algunos profesores, con respecto a algunos profesores, sí. Jamás nos han dicho, y hemos estado en espacios siempre dentro de los locales donde se dan los programas, pero por supuesto totalmente solas con ellos, ¿no? Jamás han dicho ni una crítica velada en absoluto a ninguna de las personas que estaban en el programa. También yo creo que el hecho de que hagan, primero es ayudo a hacerte los deberes, eso en primer lugar. En segundo lugar, por supuesto lo que ha dicho Patricia, en primer lugar, lo de no son las personas que evalúan, pero también comparten actividades de ocio y tiempo libre, no solamente los fines de semana o a lo mejor los viernes por la tarde que se van a ver una exposición, sino también que van a los campamentos de verano. Y ahí está muy claro lo de la financiación Caixa. Caixa financia 15 niños, pero van 20. Porque el programa, al final el campamento es financiado un poco por eso. Y claro, las relaciones que crean en los campamentos con estas educadoras y educadores y con otros propios chicos y chicas que son ya más mayores y que empiezan a ser monitores, pues son totalmente diferentes, ¿no? Esa era la segunda, más o menos. Y la tercera yo creo que es muy fácil de contestar porque nos preguntaba si habíamos hecho esta actividad de los sueños en primaria. Es que nosotros no hemos hecho ninguna actividad con los chicos y chicas ni con los niños. Son las actividades que ellos hacen y nosotros estamos allí apoyando, digamos, o compartiendo cuando podemos. Entonces, primero, a mí no se me habría ocurrido nunca hacer una actividad como esa. Bueno, yo creo que Patricia tiene muchas más ideas al respecto de cómo trabajar con chicos y chicas, hacer talleres educativos o actividades, ¿no? Yo he hecho muchas cosas con Patricia y ella tiene muchas más ideas, pero desde luego no. Y en primaria pues ni se nos ocurrió, ni teníamos espacio para hacerlo, ¿sabes? En absoluto, es decir, sí pudimos hacer en la primera entidad en la que estuvimos, que estábamos más con niños más pequeños, fue participar un poco como si fuéramos voluntarias de alguna manera y tratar también de ayudar con los deberes, que muchas veces era muy difícil, o sea, y nos dimos cuenta de lo complicado que es a veces, porque había deberes que nosotras tampoco podíamos resolver, ni siquiera las educadoras. Recuerdo una
una tarde que había llegado un niño nuevo que estaba amenazado de expulsión del colegio a menos que apareciera la semana siguiente con los deberes de un mes hechos, de un mes en el que no había hecho ningún día los deberes, y llegó la madre ahí con todos los deberes, el niño y tal. Y recuerdo a todas las educadoras del programa, incluidas nosotras, buscando respuestas y cosas en los móviles para facilitarle a ese niño que pudiera realmente en los 2 o 3 días que le habían dado hacer todos esos deberes. Y era como, la sensación era un poco como qué absurdo todo esto, ¿no? ¿Para qué sirve? O sea, ¿qué sentido tiene que haya aquí un espacio en el que, digamos que un montón de adultas estamos buscando información para hacerle los deberes a un niño para que no sea expulsado del colegio, pero realmente no va a aprender nada, y además qué complicado es. O sea, que es como es una gincana para los niños esto. Bueno, no sé. Y otra cosa que quería comentar es que, curiosamente, Patricia y yo, al principio súper sorprendidas, nos encontramos niños en programas de prevención de abandono, porque aunque ellos le llaman de refuerzo, a nosotros nos han dirigido ahí porque son programas de prevención de abandono escolar. Nos encontramos niños cuya madre nos cuenta que su hijo es un niño, ¿cómo decirlo, Patricia? Que había en el test psicológico había sacado un índice de coeficiente intelectual altísimo. Y el niño sacaba unas notas espectaculares, le encantaban las matemáticas, ¿te acuerdas? Por ejemplo, pero la madre no quería que el niño fuera identificado como ¿cómo se llama? Programa de... Sí, de altas capacidades. De altas capacidades, exactamente. No quería la madre que su hijo fuera identificado como un niño de altas capacidades, ¿eh? Pero el niño era un niño identificado por los test de altas capacidades y nosotros decíamos, ¿y este niño qué hace aquí? Y había muchos niños que sacaban muy buenas notas. ¿Y qué hacen estos niños en un programa de prevención de abandono? Nosotras habíamos asumido que los que iban ahí eran niños que suspendían, pero no es así, porque los que van son, por ejemplo, pues eso, familias intervenidas. Y entonces tiene que ir porque sí. En el caso de este niño vivía en el piso de acogida, me parece, entonces, como el niño, todos los niños que vivían en el piso de acogida, a los cuyos padres les habían quitado la guarda por muchas razones, entre ellas, porque las madres de los niños trabajaban a tiempo completo en casas cuidando de personas y no podían tener los niños ahí y por eso no tenían la guarda de los niños. Y la guarda la tenía la institución, o sea, se la había, digamos, trasladado la comunidad a la institución, pero sí tenían la custodia, conservaban la custodia. Entonces, la aspiración de estas madres era la de tener un trabajo que les permitiera tener una habitación en la que vivir con su hijo. Entonces, este niño estaba en el programa de prevención de abandono escolar por este motivo. No sé si Sí, yo quería, bueno, si queda un rato, que parece que sí, quería, bueno, plantear una cosa que puede ser o súper evidente o puede ser una de las muchas preguntas del millón, ¿no? Yo, claro, yo soy estudiante del máster, entonces participo un poco desde esa posición, no lo digo un poco con humildad, yo no manejo muy bien estos temas, pero cuando estaba contando Margarita esta historia de vida, ¿no? de esta chica de segundo de la ESO, y ese comentario tan contundente, ¿no? del profesor, como que del profesor, entiendo que no sé si era profesor de este programa o no, o era profesor de la ESO, ¿no? Propiamente. Del colegio. Entonces, este comentario tan contundente de casi como que no vas a llegar a nada. Bueno, no sé cómo era exactamente, pero muy, muy contundente, por decirlo suavemente. Entonces, no, la cosa es dónde reside, o no es un solo lugar, pero bueno, en qué tramas y en qué ámbitos y reside un poco digamos, el cierre un poco, ¿no? del camino, o el cierre un poco de la
o sea, ¿en qué sentido la trayectoria se empieza a orientar hacia el abandono y tal? Y la metodología un poco, el planteamiento etnográfico general que tenéis, ¿cómo puede permitir identificar las barreras o los determinantes que están reorientando las trayectorias en ese sentido que dice el profesor? Me explico y ya voy a ir acabando. Yo tenía un compañero que yo soy arqueólogo y este compañero mío es arqueólogo también y ha llegado a ser un arqueólogo muy reconocido, hace cosas de pasado reciente, de memoria histórica y tal, pero a él le dijeron en el colegio una cosa muy parecida a la que le dijeron a esta chica. En cambio, él ha acabado bueno, acabado, quiero decir, está de arqueólogo muy reconocido, se lo lee en la prensa y tal. Entonces, ¿qué es lo que ha influido para que a este chico su trayectoria le haya llevado, con un comentario similar y con una intervención similar del docente, le haya conducido hasta, o no le haya impedido llegar hasta donde está, y en cambio a esta chica pues no sabemos, pero bueno, que desde luego su trayectoria no va por donde ella creía que iba a ir o por donde ella quería que fuera, ¿no? Entonces, si el planteamiento etnográfico permite identificar qué es lo que pasa ahí. Digo, más allá de lo evidente, que es una cuestión de clase, ¿no? Por eso digo que a lo mejor es algo súper evidente lo que digo, o no. O sea, ¿cuáles son los factores que en un caso están llevando hacia un sitio y en otro están llevando hacia otro ante un comportamiento aparentemente muy parecido por parte del profe, ¿no? ¿Se entiende un poco? Y digo, más allá de lo evidente, que es que podéis decir, bueno, pues es la clase social, ¿no? O sea, como que este chico viene de una familia, el caso de mi amigo, pues de clase media, es hijo de profesores y tal, y esta chica pues está con un perfil económico muy difícil, ¿no? No sé si se entiende, porque siempre doy muchas vueltas, perdonad. Jorge, se entiende muy bien, gracias. Yo no diría que es la clase social, así, o sea, no lo relacionaría directamente con la clase social, pero sí con las circunstancias diferentes en las que viven unas u otras personas. Obviamente, yo creo que, y esto es una opinión, no es ninguna evidencia, ni tengo, no sé si la etnografía puede resolver esta cuestión que tú planteas, sinceramente, no lo sé. Pero yo creo que en el caso de determinados niños y niñas es que ese tipo de mensajes los reciben de muchos lugares y de muchas maneras diferentes. No solo es un profesor que te dice no sirves para nada o no vas a llegar a nada, que posiblemente eso nos lo han podido decir a muchos y a muchas de nosotras y no nos ha calado porque hemos recibido otros mensajes después, ¿no? Yo creo que es un cúmulo de mensajes de ese tipo, un cúmulo de situaciones muy complicadas y de dificultades que hacen realmente que esos niños y niñas pues a lo mejor no puedan concentrarse en clase, no puedan atender como otros niños y niñas, o no tengan los materiales para poder seguir las clases o para poder cumplir con los deberes, y tampoco tengan a veces ni siquiera cómo expresar eso, cómo contar lo que les pasa, porque y esto es mi opinión también, que antes también la he manifestado un poco y es lo que les hemos planteado a ellos, ¿no? Yo creo que estos niños y niñas lo que necesitan precisamente es poder hablar de lo que les ocurre y de cuáles son sus circunstancias, que no se les oculte, porque estamos constantemente diciéndoles también al mismo tiempo que les mandamos esos mensajes, diciéndoles que todos somos iguales y que ellos pueden conseguirlo si se esfuerzan y tal, cuando eso no es cierto en muchos casos, ¿no? Entonces, no sé que no respondo a tu pregunta, pero creo que no la puedo responder. No sé si Margarita... Yo creo que perfectamente. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Patricia, pero me atrevo un poquito a, no sé, a aventurar un poco más, o no un poco más, aventurar una opinión, digamos, otra opinión diferente. Yo creo que hay una diferencia fundamental entre tu amigo y Azahara. Y esa diferencia fundamental creo que tiene que ver con la red de seguridad que pueda tener esta chica y la que pueda tener tu amigo.
Y creo que esa red de seguridad, es decir, la red de seguridad para la capacidad para cometer errores, ¿vale? La posibilidad de cometer errores y que no te hundan esos errores, sino que una red te coja. Y esa red de seguridad para mí está relacionada con la capacidad de agencia de la familia. Esa capacidad de agencia te la puede dar el dinero, la clase social, por supuesto, puede ser, pero no solo. En este caso estamos hablando en muchos casos de familias intervenidas por la Comunidad de Madrid, ¿no? Por los servicios sociales. Creo que una de las cosas que hacen los servicios sociales es disminuir la capacidad de agencia de las familias, porque les quitan la autoridad, entre otras cosas. Y estoy hablando, o sea, estoy aventurando porque hablo desde el desconocimiento de no haber hecho trabajo de campo en el colegio. No he hecho este trabajo de campo en el colegio, no lo hemos continuado en el colegio. Pero creo que una de las cosas que muestra nuestro trabajo es que la capacidad de agencia de los chicos y chicas está disminuida con respecto a otros chicos y chicas. Es decir, tienen menos capacidad de agencia que otros chicos y chicas. El ejemplo que has puesto de tu amigo yo no lo conozco, pero pongo el ejemplo de mi hermana, que mi hermana hubiera abandonado el colegio, ¿vale? Pero mi madre estuvo ahí detrás. Y creo que el no tener suficiente dinero, o sea, creo que la clase social, desde mi punto de vista, y en eso disiento de Patricia, es un factor importante, porque yo creo que una persona que no tiene dinero para poner un profesor particular o para mandar a su hija a una academia, como hizo mi madre con mi hermana, influye en la capacidad de errar, en la posibilidad de que un error no te hunda, de que te puedas levantar de un error y puedas aprender de esa situación. Pero evidentemente no es solamente capacidad económica, porque ya te digo que estamos hablando en muchos casos de familias intervenidas, o estamos hablando, no siempre, porque hemos hablado con madres que tenían estudios universitarios finalizados. Estudios universitarios finalizados. Pero yo cuando mi hijo venía a mi casa y me decía la profesora, por poner un ejemplo concreto, la profesora me ha dicho que no puedo escribir así, que tengo que escribir con la letra ligada. Yo le decía a mi hijo, a mí me parece una tontería que la profesora te obligue a escribir de una manera que tú no escribes. Voy a ir a hablar con la profesora. Y estaba ejerciendo una capacidad de agencia que me lo está proporcionando que mis estudios, mi carrera, mi profesión, mi dinero, mi casa, el colegio que va mi hijo, no sé cuántas cosas. Mi abuelo que trabajó sobre educación y del que aprendí a través de mi madre que ha estado pendiente de mis deberes, pero yo me fui a enfrentar a la profesora de mi hijo para contradecir una decisión que estaba tomando con respecto a la educación de mi hijo. Yo creo que hay muchas familias y muchas madres que no, y en eso no solo tiene que ver la clase social, ni mucho menos, creo que hay muchos factores, pero creo que contradecir lo que dice el profesor, ejercer esa capacidad de agencia y contradecir lo que piensas que es una decisión injusta con respecto a tu hijo, me parece que es uno de los elementos fundamentales para torcer, y lo digo deliberadamente, la trayectoria de una criatura. Porque seguro que a mi hijo, a lo mejor algún profesor le ha podido decir lo mismo por no hacer los deberes que le dijo a esta chica por no hacer los deberes. Y el libro que le he pedido a mi marido que me trajera, que se llama On the Run, que lo pongo en el chat si queréis, es un ejemplo clarísimo porque es la autora sigue a 5 chicos que están perseguidos por la policía. Uno de ellos sacaba muy buenas notas en high school y tuvo una pelea en un patio con otro chico y ese error le llevó a un tribunal de menores. En el patio del colegio de mi hijo se han peleado 300.000 veces.
pero no hay un policía en el patio vigilando lo que hacen los chicos. En este patio sí que había un policía, ¿sabes? Entonces me parece que es un ejemplo muy interesante de que unas personas, de que haciendo lo mismo, fumándose un porro, uno llega a la cárcel, como es el caso a lo mejor de alguno de los chicos de que sigue esta autora, y otros no, incluso aunque les pille la policía. Y creo que tiene que ver con la capacidad de agencia de las familias, vuelvo a repetirlo. Y perdón, ya me callo.